Hola, buenos días. Bueno, es un placer poder participar en este congreso y muchísimas gracias a la organización para invitarme a hablar en los próximos 30 a 40 minutos de lo que es el papel de la imagen, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar, lo que son los aportes, las limitaciones y las ventajas de estas técnicas de imagen que tenemos a disposición como radiólogo, como veis aquí, y cuál es su papel en el diagnóstico, en el manejo de una patología tan compleja, ¿no? Como puede ser la embolia pulmonar. Bueno, para empezar, primero un poco de datos, en resumen, en esta diapositiva sobre la importancia de la enfermedad de la embolia pulmonar, del embolismo pulmonar. Ya sabéis que es una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad, en particular en los pacientes hospitalizados. Es una patología frecuente, tiene una frecuencia, como veis, hasta de 600.000 casos de diagnóstico al año en este ámbito hospitalario. Y veis que principalmente la responsabilidad de la mortalidad es principalmente de la forma aguda, ¿no? De la embolia pulmonar. Y esta forma más o menos se relaciona, se piensa que se puede relacionar a como la tercera causa de muerte en los pacientes hospitalizados. Entonces, la importancia de la imagen, del diagnóstico por imagen, de radiólogo en este caso, es en realizar primero un diagnóstico precoz, porque sabemos que esta mortalidad disminuye sensiblemente si realizamos un diagnóstico precoz y actuamos con un tratamiento precoz en este tipo de paciente. Pero no solamente es importante realizar el diagnóstico, la técnica de imagen nos aportan también informaciones valiosas en lo que es la estratificación de riesgo de estos pacientes y también en el manejo de ellos y ver cómo podemos manejar evolutivamente estos pacientes, qué tipo de tratamiento pueda ser más adecuado. Entonces, como veis, tenemos varias técnicas de imagen a disposición. Tenemos la radiografía de tórax, tenemos el TAC, que veremos que ha evolucionado mucho en los últimos años. Tenemos la ecografía, las técnicas de medicina nuclear también y la resonancia magnética, que veremos el ámbito donde podemos aplicar el subgrupo de pacientes, donde puede ser útil tener informaciones de este tipo de técnica. Obviamente tendremos un aporte mucho más importante de la radiografía y del TAC como técnicas, decimos, de primera instancia, y luego veremos dónde las otras pueden aportar datos, decimos, complementarios muy útiles en el manejo del paciente. Por tanto, veremos lo que son todas las ventajas y limitaciones de estas técnicas. Bueno, por lo que toca la radiografía de tórax, como veis aquí, el papel principal de la radiografía de tórax, que la técnica que siempre realizamos, ¿no? En primera instancia, cuando tengo un paciente con disnea, con dolor torácico, que llega a urgencia, es principalmente el de intentar hacer un diagnóstico diferencial y descartar patología que no sea tromboembolia pulmonar, porque como sabemos, los hallazgos específicos de embolia pulmonar por radiografía son muy complejos de definir y la sensibilidad no es muy alta, excepto en determinadas condiciones, como ahora veremos. Entonces, lo más importante es descartar causas alternativas de la clínica, responsables de la clínica del paciente. Entonces, estas causas alternativas más frecuentes, ¿cuáles son? Bueno, pueden ser procesos neumónicos, como este, pueden ser neumotórax, puede ser fallo cardíaco, o puede ser patología aórtica aguda, ¿no? Por ejemplo, una disección que siempre obviamente corroboraremos y valoraremos luego después con un TAC. Dicho eso, descartados estos tipos de patologías, tendremos que fijarnos en la radiografía de tórax sobre determinados hallazgos, ¿no? Determinados signos radiológicos. En este caso tenemos aquí resumido lo que son los más frecuentes, ¿no? Que puedan sugerir un diagnóstico precoz y pueden mejorar el manejo del paciente. Normalmente es poco frecuente ver hallazgos directos de embolia pulmonar en la radiografía simple de tórax cuando los vemos que son casos de embolia pulmonar bastante importantes, bastante severos. Por tanto, el radiólogo tendría que conocer estos hallazgos para sugerir ya el diagnóstico, confirmarlo obviamente, como veremos luego, con una angiotomografía.
Y estos hallazgos específicos, ¿cuáles son? Principalmente el signo de Fleischner, ¿no? Donde vamos a poder valorar una dilatación, una prominencia de la arteria pulmonar central relacionada a la presencia de embolia. Luego tenemos el signo de Westermarck, que se traduce en una hipertransparencia, ¿no? del parénquima pulmonar, que normalmente es relacionada a la disminución de flujo sanguíneo en el parénquima pulmonar distal a la zona del trombo de la embolia pulmonar. En caso de infarto pulmonar, lo que podemos ver es la joroba de Hampton, ¿no? En porciones periféricas. Se puede asociar esta a la presencia de derrame pleural. Luego hay signos que vemos con menos frecuencias, que también son interesantes de subrayar, que son relacionados básicamente a la dilatación de arterias más periféricas, principalmente la arteria interlobar derecha, y a cambios abruptos en su tamaño, ¿no? En este caso, para valorar la presencia de trombos obstructivos que dilatan el vaso a nivel proximal y disminuyen el flujo sanguíneo a nivel distal. Entonces, si queremos valorar un caso, ¿no? Como veis aquí, un caso de nuestro centro, es un caso de aquí del Hospital del Mar de Barcelona, una paciente que nos llega a urgencias con dolor torácico, con taquicardia, con hipotensión, por lo cual un cuadro clínico ya bastante severo, bastante complejo, ¿no? Y veis que además la radiografía en urgencia tenemos obviamente las limitaciones que muchas de las proyecciones son anteroposteriores, el paciente respira poco, están pocos expandidos los parénquima pulmonar, pero bueno, si nos fijamos en esta radiografía, lo que nos puede llamar la atención si valoramos las densidades de los parénquima pulmonar es aquí en esta zona, por ejemplo, una cierta hipertransparencia si vamos a hacer una valoración comparativa con el parénquima contralateral. También llama la atención aquí que hay pocos vasos si comparamos con esta zona. Si vamos a ver la silueta mediastínica, es verdad que no es la mejor radiografía para ver silueta mediastínica, pero tendría que llamarnos un poco la atención partiendo de la sospecha clínica de una posible embolia pulmonar, que aquí tenemos un aumento, ¿no? de tamaño de lo que es la arteria pulmonar, que hemos dicho que se llama Fleischner sign. Y aquí también en la base derecha vemos que la arteria interlobar es bastante prominente y aquí parece como que acabe de forma abrupta, ¿no? Como una imagen en pico de pájaro, ¿no? Que son los signos que hemos visto antes del Pallas sign y aquí, como veis, del Chang sign, que están relacionados básicamente a esto. Entonces, aquí veis, son un poco las alteraciones, ¿no? que podemos reportar en este tipo de radiografía. Aquí la tenéis marcadas con esta dilatación, el cambio de calibre, la hiperclaridad, pero obviamente lo tendremos que corroborar, que confirmar con una TAC, una tomografía computerizada, y aquí veis bien cómo podemos tener una buena correlación, ¿no? De imagen entre la radiografía y esta reconstrucción coronal. Obviamente una paciente que respiraba mal, tenía una disnea muy severa. Veis aquí que hay artefacto de imagen por el movimiento diafragmático en las bases, pero lo importante en este caso es ver por qué vemos estas imágenes, ¿no? En la radiografía, porque aquí tenemos esta obstrucción completa de esta rama interlobar derecha, tenemos una dilatación severa de la arteria pulmonar y tenemos aquí una alteración, ¿no? de vasculatura pulmonar debida a la obstrucción masiva de este tromboembolia pulmonar, y esta paciente tuvo una embolia severa con mucha repercusión hemodinámica. De hecho, se murió al cabo de unas horas después del diagnóstico, no se pudo tratar. Otro caso que puede enseñarnos, ¿no? Todavía un poco más evidente estos hallazgos, ¿no? Otro paciente que viene con dolor torácico, el dímero D elevado, ¿no? Y esta la radiografía de tórax, y aquí sí que es muy llamativa, ¿no? La diferencia de densidades entre parénquimas pulmonares. Aquí tenemos hipertransparencia, presencia de pocos vasos. Aquí podemos ver un aumento de tamaño de la arteria pulmonar, ¿no? Y aquí veis como en la tomografía computerizada sí que tenemos, ¿no? Además, el diagnóstico del TEP bilateral, ¿no? Que afecta a ambos parénquimas pulmonares, y en la reconstrucción en ventana de pulmón vamos a ver lo que nos enseña, decimos este signo que en radiografía podemos definir como el Westermarck sign, ¿no? La oligoemia, ¿no? La alteración en la distribución hemática en el parénquima pulmonar con este patrón en mosaico, ¿no? Con un mosaico vascular donde las áreas más vascularizadas
son más densas, son más grises y el parénquima pulmonar menos vascularizado obviamente será más hipodenso. Otra posibilidad donde podemos detectar ya por la radiografía el tromboembolismo pulmonar es cuando el tromboembolismo pulmonar periférico ocluye un vaso y genera una zona de infarto pulmonar, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera en nuestra radiografía de tórax? Normalmente vamos a poder ver aquí, ¿no? Una imagen, una opacidad, que como veis ahí en esta imagen a mayor aumento, tiene una curvatura que es la opuesta a la que veremos normalmente cuando tenemos un derrame pleural, ¿no? Que tiene una concavidad hacia arriba. Aquí tenemos una concavidad hacia abajo y esto es la famosa joroba de Hampton debida, como veis, a la oclusión, ¿no? Del vaso arterial aferente y esta oclusión genera aquí esta zona de infarto pulmonar periférico. Entonces, esta imagen asociada a la presencia de dolor pleurítico y que a veces se puede asociar también a la presencia de líquido pleural, nos puede hacer sospechar en el contexto clínico adecuado, ¿no? La presencia de un TEP proximal. Por tanto, si vemos esta imagen, tenemos un paciente con dolor pleurítico, una clínica sugestiva, una analítica sugestiva, podemos pensar ya en un TEP con una cierta sospecha. Vale. Otra técnica que podemos utilizar es la ecografía torácica. Ecografía torácica que es una técnica que, como veis, tiene limitaciones y tiene ventajas, ¿no? En este tipo de diagnóstico tiene una serie de limitaciones. La principal es que no podemos demostrar directamente la presencia del trombo en el interior de los vasos pulmonares, a diferencia de otras técnicas como puede ser, por ejemplo, la tomografía computerizada y operador dependiente, tiene una sensibilidad, especificidad, como veremos, menor que las otras técnicas, pero tiene una importante ventaja. No utiliza rayos X, no utiliza radiaciones ionizantes, por tanto hay un subgrupo de pacientes como pacientes jóvenes, pacientes embarazadas o niños donde se podría plantear utilizarlas también como técnica de valoración inicial o conjuntamente con la radiografía. Nos permite el diagnóstico diferencial exactamente como la radiografía eh, en comparación con patología frecuente como neumonías, como derrames pleurales, como neumotórax, ¿no? Y además la podemos hacer al lado del paciente y nos permite valorar también más órganos como las extremidades inferiores, donde normalmente se van a generar los trombos que migran después a pulmón, y también el corazón, ¿no? Y valorar la repercusión hemodinámica del tromboembolismo pulmonar. Pero el papel fundamental, más que diagnosticar la embolia pulmonar, que podremos hacer solamente cuando tendremos lesiones periféricas, ¿no? Pulmonares, es básicamente exactamente como la radiografía de tórax, sugerir un diagnóstico alternativo, como una neumonía, me han dicho, un derrame pleural o pericárdico o neumotórax. Vale. ¿Cómo vamos a realizar la ecografía y qué tendremos que buscar en la ecografía? Principalmente lo que tendremos que buscar son lesiones periféricas, como esta que veis aquí, lesiones periféricas hipodensas de morfología triangular, que tengan una amplia base pleural, ¿no? Y que muchas veces se pueden asociar a derrame pleural, que puede ser presente en más de la mitad de los casos. Entonces tenemos lesiones de morfología típica, ¿no? Como esta de aquí. Veis que es como está reportada en la literatura, es un caso nuestro de nuestro centro y que además podemos ver muchas veces una imagen hipericogénica aferente, ¿no? Que es el bronquio aferente a la lesión isquémica, a la lesión infartual, pero luego dentro, en la lesión, a diferencia de los procesos neumónicos, no vamos a ver broncograma aéreo. Y normalmente, para ser diagnóstica la eco, ser altamente sospechosas, lo que tenemos que tener son dos o más de este tipo de lesiones pleurales, ¿no? Entre 0,5 centímetros y 3 centímetros de lesión. Las lesiones que son más pequeñas, de medio centímetro, normalmente no son indicativas de embolia pulmonar. Y lo que puede ser un probable tromboembolismo pulmonar, normalmente lo vemos cuando tenemos una moderada cantidad de líquido pleural, como en este caso, esta zona hipocogénica,
y tenemos lesiones como esta que no son triangulares, ¿veis? Son ovaladas o tienen márgenes más redondeados y sí que en este caso pierden la delimitación de la pleura visceral y no tienen broncograma en el interior. Otra cosa muy importante es cómo lo hacemos, ¿no? La ecografía. Aquí veis, os he puesto un esquema cogido de este libro de ecografía torácica de cómo realizar el estudio, ¿no? Normalmente, si el paciente colabora, podemos realizarlo en todas las zonas, ¿no? que son accesibles, básicamente las bases pulmonares y a nivel posterior es donde más vamos a estudiar en detalle el paciente, porque es donde más frecuente la presencia de embolia pulmonar y podemos después valorar más o menos todo el resto del parénquima pulmonar. Es obvio que a diferencia de un estudio tomográfico volumétrico, en este caso podemos perder información, ¿no? de parte del parénquima pulmonar y tenemos la limitación, ¿no? de las zonas subcostales y subescapulares que pueden, decimos, no hacernos ver bien lesiones periféricas. Por tanto, como veis aquí, sensibilidad, especificidad son relativamente más bajas, ¿no? del resto de prueba y solamente decimos eh, podremos ver signos directos de TEP cuando tendremos lesiones periféricas asociadas como lesiones isquémicas. Otra cosa muy importante es tener bien en cuenta, entonces aquí os pongo ese esquema de lo que son las características ecográficas. ¿Veis? Esta sería una lesión típica que de cara a realizar una ecografía torácica por cualquier motivo podías hacer sospechar al radiólogo la presencia de un infarto pulmonar y por tanto de un TEP. Entonces, el radiólogo tiene que estar, decimos, también sensibilizado a conocer este tipo de morfología, este tipo de lesiones para hacer un diagnóstico retrospectivo. Muchas veces pacientes oncológicos pueden tener TEP periférico, hacer alguna pequeña lesión isquémica periférica y pasar desapercibida, ¿no? Entonces, si hacemos la ecografía, en este caso, si la lesión es como esta, una lesión típica, ¿no? Veis aquí, es poner una alta sospecha de embolia pulmonar, aquí poner, ¿no? una lesión probable, como lo que hemos dicho antes, márgenes no triangulares, siempre con un poco de líquido pleural, y veis aquí el broncograma aéreo, ¿no? Normalmente en las lesiones el broncograma aéreo es ausente, podemos ver un pequeño spot, un pequeño punto hiperecogénico o un pequeño vaso, decimos una pequeña imagen hiperecogénica aferente que la presenta en el bronquio central del infarto, pero después, a diferencia de las lesiones como la neumonía, en ecografía no veremos broncograma aéreo en estas lesiones. Aquí tenéis un ejemplo bastante explicativo también de nuestro centro. ¿Ves? Aquí tenemos un paciente joven, ¿ves? 31 años, que venía con dolor torácico, dolor pleurítico, disnea, y esta era la radiografía, ¿no? En la radiografía aquí, como la lesión es periférica, pero en esta proyección no tiene la clásica imagen, ¿no? de la joroba de Hampton, pero sí que ya vemos que tiene una morfología algo triangular, no parece tener una cantidad significativa de líquido pleural, tampoco le vemos cardiomegalia, y luego realizamos la ecografía de esta lesión y lo que encontramos en la ecografía de esta lesión es esta imagen que ya habéis visto antes, típica, triangular, con un bronquio aferente, nada de broncograma, algún spot hiperecogénico, por lo cual altamente sospechosa. Entonces, en este caso, lo que hicimos era confirmar la presencia de tromboembolia pulmonar y aquí vemos la lesión. Veis que no tiene broncograma periférico, pero sí que tenía los vasos aferentes obstruidos, por tanto, se enfocó como embolia pulmonar y con infarto periférico. Y luego, tras el tratamiento con anticoagulación, el paciente mejoró y fue dado de alta, ¿no? Y como explicaba antes, veis aquí, muchas veces el diagnóstico puede ser un diagnóstico inesperado o no buscado como diagnóstico principal, ¿no? Este es otro paciente, un paciente mayor que tenía insuficiencia renal, por lo tanto, de entrada hacer un TAC con contraste puede ser una limitación y venía básicamente por dolor abdominal. Se le hizo una ecografía abdominal que resultó negativa y luego se pasó a un estudio TAC abdominal sin contraste, ¿no? Para valorar la posibilidad de llegar a una causa de este dolor abdominal. Y lo que vemos aquí en el TAC abdominal, la reconstrucción de las bases pulmonares, fue una zona de vidrio esmerilado bastante extensa con este halo, ¿no? periférica, y la estudiamos por ecografía y en correspondencia de esta zona se veía esta imagen que hemos visto antes, que puede ser catalogada como una imagen de probable
tromboembolia pulmonar con líquido pleural, pero bueno, decimos que nos ponía, decimos, estas dos imágenes juntas, la sospecha que el paciente pudiese tener o no una tromboembolia pulmonar. Entonces, la ecografía aquí reforzó un poco la idea, a partir de esta imagen, de hacer un estudio tras hidratar al paciente, intentar llegar a una mejor condición de la insuficiencia renal, un estudio AngioTac, y hicimos el estudio AngioTac, y esto fue el resultado, ¿no? Como veis aquí, una tromboembolia pulmonar bilateral con una dilatación de la arteria pulmonar y una dilatación bastante evidente de las cavidades cardíacas derecha que tenían sobrecarga, y esta zona de aquí, ¿no? Que correspondía a nuestra zona, aquí basal derecha, ¿no? Que era la causa del dolor aparentemente referido más abdominal que torácico al principio, que era una zona de infarto pulmonar. Y por último, por la ecografía, pensar que también podemos utilizar en algunos casos también el contraste ecográfico que nos permite básicamente valorar la presencia de flujo, ¿no? En el interior de estas lesiones periféricas pulmonares. Tampoco hay un patrón típico, porque el patrón de vascularización puede ser, decimos, ausente, totalmente ausente, pero podemos tener vascularización por colaterales bronquiales muchas veces o por colaterales sistémicas, pero bueno, podemos intentar diferenciar lesiones, ¿no? Completamente hipovascularizadas, que nos ya refuerzan la idea de una lesión isquémica, o lesiones, decimos, benignas, como una atelectasia o como una lesión periférica, por ejemplo, una metástasis, una lesión tumoral, ¿no? Cuando la morfología no es típica. Es un caso que realizamos en nuestro centro a partir de una lesión periférica que tenía alta sospecha de tromboembolia pulmonar, y veis el comportamiento, ¿no? En el tiempo no tenemos captación de contraste de esta lesión, por lo tanto podemos, decimos, enfocar y reforzar el diagnóstico de una lesión isquémica periférica. Y recordar que es muy importante por ecocardiografía, por ecografía torácica, realizar diagnóstico diferencial con patología al revés mucho más frecuente, ¿no? La cosa más importante son las atelectasias, con aquí veis el parénquima pulmonar que presenta broncograma aéreo, vasos preservados, que podemos ver asociada a líquido pleural. La morfología normalmente es triangular, y también los procesos neumónicos, ¿no? Proceso neumónico donde podemos ver broncograma aéreo, que veis aquí en forma de estas líneas hiperecogénicas, que puede ser más o menos movilizable dependiendo de la obstrucción que pueda tener el paciente. La vascularización, que en neumonía no complicada, sin absceso, va a ser mantenida. Y ves que hay lesiones pequeñitas, ¿no? Periféricas como esta, que morfológicamente podían parecer un infarto pulmonar, pero luego mantienen vascularización con el color Doppler, y en este caso no tiene disminución o ausencia de la interfase pleural, por lo cual en este caso esta lesión, que de hecho además es de mi hija, una pequeña neumonía de mi hija, no presenta las características típicas del infarto. A veces puede ser complicado el diagnóstico diferencial. Esos son casos que de entrada podían plantear el diagnóstico de una lesión periférica isquémica, y que después con estudio tomográfico confirmamos, ¿no? La presencia de lesiones, pero lesiones sólidas, no isquémicas. En este caso eran metástasis por adenocarcinoma de colon, y aquí una afectación pleural en el contexto de adenocarcinoma. Por tanto, veis que el diagnóstico diferencial puede ser complicado. Entonces, la eco al final, que nos sirva de guía en el subgrupo de paciente que hemos dicho que puede, decimos, ser un poco el target de este tipo de estudio: pacientes jóvenes, mujeres embarazadas o eventualmente niños, y conocer los hallazgos como hallazgo incidental para hacer el diagnóstico. Luego, obviamente todos conocéis la AngioTac como técnica gold standard. Es la técnica que utilizamos más en urgencia, debido al hecho que es una técnica rápida, es segura, tiene mucha presencia, ¿no? En urgencia en los centros hospitalarios, y porque es capaz de hacernos diagnosticar el tromboembolismo pulmonar, porque tenemos la posibilidad de valorar la extensión del trombo, diferenciar entre TEP agudo y TEP crónico, y nos permite en particular definir la presencia decimos, los efectos asociados al TEP sobre el corazón, los efectos hemodinámicos, y también sobre el parénquima cuando tenemos lesiones relacionadas.
Entonces, como veis aquí, importante definir la ubicación del tromboembolismo pulmonar, definir la extensión a través de reconstrucciones multiplanares y saber diferenciar, como hemos dicho, entre formas agudas, ¿no? O formas crónicas de TEP. Esto lo podemos hacer básicamente valorando la morfología y la distribución de los trombos, ¿no? Normalmente cuando vamos a valorar TEP crónicos, ¿no? Respecto a TEP agudo, ese es el mismo paciente en un control que había desarrollado TEP crónico. ¿Veis? Podemos ver lesiones que presentan un trombo excéntrico, ¿no? Distribución más excéntrica y no ocupando todo el vaso o el centro del vaso, y se pueden crear lo que llamamos bandas de fibrina, ¿no? Web of bands, que pueden ser más o menos complicadas y que pueden, decimos, después a la larga asociarse, como en este caso, como en esta zona, a una vasoconstricción, a una tracción, ¿no? De lo que es el trombo y de la fibrina en el interior del trombo. Y esto tiene importancia porque esto va a generar, como se ve aquí, ¿no? En esta ventana de pulmón, disminución de la circulación pulmonar y, por tanto, puede generar hipertensión pulmonar relacionada. Entonces, otra cosa que nos vamos a poder encontrar en el tromboembolismo pulmonar crónico es la presencia de calcificación de los trombos, ¿no? Veis aquí un paciente que tenía un trombo extenso con una hipoperfusión severa de toda esta zona del pulmón derecho, que también tenía hipoperfusión aquí de la vena pulmonar correspondiente, y veis cómo ha evolucionado en el tiempo con calcificación, ¿no? Excéntrica de la pared vascular y vasoconstricción. Y aquí este es un niño, los niños que tienen particular patología oncológicas que tienen catéteres centrales en la cavidad derecha pueden desarrollar trombos crónicos que calcifican en la base de la aurícula o en el ventrículo derecho. ¿Veis? En este caso está relacionada la presencia de un catéter venoso central que crea lesión endocárdica en la aurícula derecha y estos trombos luego pueden embolizar, ¿no? Y aquí veis ha habido una embolización con toda una calcificación severa, aquí que veis en blanco y en azul, de la rama pulmonar interlobar derecha. Entonces, cuando valoramos un paciente con tromboembolismo pulmonar por TAC, lo que tenemos que hacer es valorar, de un lado, si tenemos repercusión hemodinámica, por lo cual la ratio entre ventrículo derecho y izquierdo, valorar si hay un desplazamiento del septo interventricular, si hay presencia de trombos centrales, ¿no? Y no es muy importante realmente lo que es la extensión de los trombos. Se ha intentado estudiar esto muchas veces, se ha publicado, pero al final realmente hoy en día lo que manda en el manejo del paciente y en el pronóstico es esto, es la repercusión hemodinámica del tromboembolismo pulmonar, por lo tanto, estos datos que os acabo de comentar. Y aquí veis en esta diapositiva un resumen de 3 pacientes también que aquí tenían, ¿no? 3 condiciones hemodinámicas diferentes, ¿no? Un TEP periférico que aquí no nos está comportando cambios en lo que es la ratio, ¿no? Entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, por lo cual el riesgo de mortalidad de esos pacientes a 30 días es bajo. Tenemos pacientes con TEP más extenso, bilaterales, que sí que aquí tienen un aumento de las cavidades derechas y una rectificación del septo. Y aquí tenemos un riesgo elevado ya de mortalidad. Y aquí tenemos un paciente, esta es la primera paciente que os enseñé al principio de la radiografía de tórax, y que veis que tiene un TEP bilateral cabalgando, como se dice aquí, sobre la bifurcación de la pulmonar, que tiene una dilatación severa de cavidades derecha, una disminución de volumen importante del ventrículo izquierdo, y ya tenemos un shunt, un pase de contraste de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso significa que las presiones ventriculares derechas y auriculares derechas son mayores que las izquierdas. Tenemos síndrome de Eisenmenger y esto está relacionado con una mortalidad muy elevada. De hecho, esta paciente se murió enseguida tras la prueba. Otra cosa que hemos dicho que es importante del TAC, poder valorar la presencia de lesiones pulmonares. ¿Veis? Importante un diagnóstico precoz de estas lesiones isquémicas triangulares infartuales. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar, sobreinfectarse, pueden cavitarse como esta de este paciente. Por lo tanto, un manejo rápido puede ser muy importante. Y también que el TAC es capaz de valorar no solamente la zona torácica, podemos asociar, si queremos, obviamente, y si no tenemos datos ecográficos de los ejes venosos ilíaco-femorales, también estas zonas,
Y entonces en este caso podemos valorar, como en este paciente, la presencia de trombos extensos a nivel del eje ilíaco-femoral, en este caso izquierdo. ¿Ok? Por lo tanto, saber dónde viene nuestro tromboembolismo pulmonar. Ahora, por lo que toca al TAC, realmente en los últimos años hemos tenido un desarrollo muy importante con el TAC espectral, que sabéis que es un TAC que básicamente utiliza la energía de los rayos X para intentar diferenciar mejor los tejidos. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace de varias formas, hay diferentes tipos de TAC espectral, ¿no? Tenemos TAC que tienen doble fuente de rayos X, TAC como el que tengo yo en mi centro y donde he generado estas imágenes que tienen una única fuente y hacen un switch del kilovoltaje rápido, ¿no? Por lo cual permiten adquirir el estudio con doble energía, exactamente que como ese sistema. Y luego tenemos los TAC espectrales que están enfocados a un detector espectral. Significa que los detectores, ¿no? Pueden, decimos, detectar dos energías diferentes. Y esto nos permite diferenciar mejor las informaciones de los diferentes tejidos. Entonces, ¿en qué nos ayuda en el diagnóstico, en la valoración del tromboembolismo pulmonar? Nos ayuda en crear estas mapas, ¿veis?, de perfusión que llaman mapa de yodo, que se generan a partir de la adquisición con kilovoltaje de doble energía. Veis, aquí tenemos la reconstrucción como fuera una imagen convencional, pero a partir del procesamiento de esas imágenes podemos intentar obtener imágenes de perfusión, donde aquí veis que calculamos la zona en azul de hipoperfusión en el parénquima pulmonar y aquí la podemos sobreponer anatómicamente al resto del parénquima pulmonar. Entonces, esto nos da, decimos, una valoración más funcional de lo que son los datos morfológicos del TAC estándar. Además, nos permite, modificando esos valores energéticos, muchas veces tener la ventaja de poder definir mejor tromboembolias pulmonares periféricas, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos un émbolo periférico que aquí bajando kilovoltaje se ve un poco mejor, ¿no? Asociado a eventuales defectos de perfusión. ¿Veis? En esta zona, por ejemplo, estas imágenes en mapa de yodo nos ayudan a definir esta zona como un área de hipoperfusión. Entonces, exactamente como hacemos en el estudio de perfusión cerebral, en el estudio del ictus, aquí también podemos valorar la perfusión del parénquima y retrospectivamente ir a buscar trombos pequeños, ¿no? Que en este caso eran responsables de bastante hipoperfusión y después retrospectivamente aquí vimos, ¿no?, que había la presencia de un trombo muy grande en la cavidad derecha que se extendía a la pulmonar, que era la causa, decimos, embolígena de este paciente. Otra patología donde ha sido muy útil el utilizo de TAC espectral es el COVID, ¿no? ¿Veis? Es otro paciente también de nuestro centro con áreas de afectación de neumonía organizativa por COVID y esto generaban, ¿no?, estos pacientes embolias normalmente muy periféricas, difícil de detectar y aquí vemos esta zona triangular, ¿no?, de hipoperfusión y aquí vemos el vaso que da rojo, se transforma en un vaso verde, ¿no?, porque en esta mapa de colores era la densidad correspondiente al trombo en esta zona. Por lo tanto, recordar que esta técnica nos ayuda a mejorar la sensibilidad de la detección de TEP periférico, nos ayuda en la caracterización de lesiones pulmonares asociadas, porque aquí, veis, en esta radiografía de este paciente tenemos una imagen triangular periférica bastante típica, ¿no?, de infarto pulmonar, tenemos su derrame pleural, por lo cual aquí el TAC espectral o no, ya va a ser bastante fácil definir que este vaso está ocluido, que este patrón de esta lesión es típico de un infarto. Pero en este caso, que de hecho publicamos en un paciente también con COVID y patología organizativa difusa, veis aquí es muy difícil definir si tenemos una zona de infarto o es toda afectación pulmonar. Y estos mapas de colores, esos mapas de yodo, veis, nos definen aquí muy bien esta lesión triangular y decimos la obstrucción del vaso proximal, que aquí sería muy difícil poder definir. Por tanto, veis que el TAC espectral en el ámbito del diagnóstico del TEP agudo nos ayuda a definir mejor TEP periférico, lesiones relacionadas, nos ayuda en el diagnóstico diferencial, ¿no?, de estas lesiones que podrían tener todas el mismo aspecto morfológico, ¿no?, de halo invertido, como solemos llamar, y veis que pueden tener diferentes causas de infecciosas a no infecciosas, ¿no? O sea, cuando tenemos una lesión isquémica de este tipo, por ejemplo, vemos que aquí en el mapa de yodo la perfusión es ausente y en lesiones como esta, una neumonía organizativa, sí que tenemos captación de contraste de este tipo de lesiones. Por lo tanto, ya aquí
nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. Y otra cosa que puede ser muy importante es en cómo manejamos y cómo tratamos a estos pacientes cuando tienen sobrecarga, ¿no? Cuando tenemos un TEP agudo que tiene tanta afectación hemodinámica como estos dos pacientes, podemos hacer una trombectomía, podemos hacer un tratamiento invasivo, ¿no? Entonces, para elegir qué trombo ir decimos, a tratar primero o dónde vale la pena intervenir con rapidez, veis aquí estos mapas de yodo, aquí nos dan una idea de la presencia de una hipoperfusión muy simétrica, muy similar, ¿no? Por lo tanto, tratar este trombo o este sería más o menos lo mismo, pero aquí en esta paciente veis que tenemos dos trombos también iguales, pero tenemos una hipoperfusión severa de todo pulmón derecho, por lo cual esta sería la zona de tratar, esta lesión la que habría que tratar primero. Y luego veis cómo podemos retrospectivamente, en caso que nos parece normal, es un TAC muy bien hecho, sin aparentes lesiones trombóticas, pero aquí buscamos retrospectivamente una zona de hipoperfusión, vamos a ver el vaso aquí pequeño, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño trombo en el interior del vaso, pero luego revisando a posteriori las imágenes, mapas de colores, se veía muy bien aquí la presencia de trombos en el ventrículo derecho. Por lo tanto, veis cómo nos ayudan en caso de patología aguda en el manejo de estos pacientes. Donde más ayuda, en donde más han aportado en los últimos años mucha información en la valoración del TEP crónico. El TEP crónico que hemos visto antes, ¿no? Como se ve morfológicamente, este tipo de patología se apoya mucho en lo que son los mapas de yodo que se generan en este tipo de estudio, de técnica dual. ¿Por qué? Porque nos da una idea realmente de la repercusión hemodinámica que tenemos en estos pacientes que pueden tener después hipertensión pulmonar. De hecho, la Fleischner Society, en el último statement hace un año o dos, ha introducido, ¿no? Ya TAC dual como una técnica muy importante en la valoración de los pacientes con hipertensión pulmonar relacionada a TEP crónico y veis que la combinación de imagen de mapa de yodo y especificidad y sensibilidad, decimos en este caso, llega prácticamente al 100% de sensibilidad y es más, decimos, más sensible y más específica que la gamografía en este caso. Y lo que es muy importante aquí es la distribución anatómica de las lesiones, porque no solamente nos ayuda en el diagnóstico, pero nos ayuda también en el manejo, ¿no? En decidir cómo tratamos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una posibilidad de definir la distribución de las lesiones, pero además de distribución de las lesiones y de la morfología, podemos valorar también si tenemos áreas de hipoperfusión en el parénquima y como veis aquí son estas áreas de hipoperfusión o el tipo de lesión que vamos a encontrar en definir si el paciente es operable o no es operable, ¿no? Si hacemos una endarterectomía o no. Por tanto, aquí los datos morfológicos y también los datos funcionales del TAC son importantísimos por definir qué hacer, ¿no? Veis aquí un ejemplo, paciente con un tromboembolia bilateral que había evolucionado, veis aquí abajo, con esta lesión. Esta lesión la detectamos a partir de las imágenes de mapa de yodo de perfusión, ¿no? Veis aquí tenemos una hipoperfusión monolateral derecha, residual. Veis aquí la gamografía de ventilación-perfusión muy similar a estas imágenes y aquí podemos ver la morfología de la lesión que tiene una obstrucción y una retracción del vaso segmentario desde el principio y este patrón de lesión es un tipo de patrón que no se asocia a un buen pronóstico si hacemos un tratamiento invasivo. Por lo tanto, nos ayuda a elegir mejor el tipo de tratamiento. Las técnicas de medicina nuclear, básicamente la gamografía de ventilación, perfusión, ¿qué papel tienen hoy en día? No tienen un papel importante tanto en la urgencia, en el diagnóstico agudo que hemos visto que hacemos básicamente con el TAC, pero sí que tienen un patrón importante en el follow-up, en el seguimiento de estos pacientes, por no irradiarlos mucho y por ver si hay resolución o no del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y que vamos a buscar aquí en este tipo de pruebas es un mismatch, es una
decimos, un mismatch entre lo que es la perfusión pulmonar y la ventilación pulmonar, ¿no? Entonces, necesitamos alteraciones de perfusión relacionadas al TEP y una ventilación del paciente que tiene que ser normal. Por tanto, la limitación en este tipo de paciente de prueba va a ser el paciente con enfisema pulmonar o con patología pulmonar, donde ya de por sí tenemos una alteración en la ventilación del pulmón. Para veis un ejemplo, ¿no? Un paciente como este que tenga alteraciones, ¿no? De la perfusión periférica, ¿no? Como en este caso, que se ve muy bien aquí, y que tenga también alteraciones después en la ventilación, no, que no tenga alteraciones en la ventilación, que tenga mismatch, ¿no? Entre las dos adquisiciones. Obviamente, esta parte de ventilación, de perfusión, es bastante similar a lo que podemos encontrar aquí en los estudios de mapa de yodo, pero aquí sí que en el TAC no tenemos informaciones sobre lo que es la ventilación pulmonar. Eso es muy importante remarcar. Llegará en un futuro próximo, con la RESO también se podrá plantear, pero de momento y en urgencia además no tenemos esta posibilidad. Y por último, por acabar, dos pinceladas sobre la resonancia magnética. Resonancia magnética, que sabéis que es una técnica que normalmente no utilizamos en urgencia. Es, decimos, una técnica que tiene una sensibilidad por el embolismo pulmonar menor, obviamente, que el TAC. Y en cuadro de paciente agudo, obviamente, no utilizamos porque el manejo es mucho más complejo, la disponibilidad también. Pero el radiólogo tiene que ser consciente que se pueden ver tromboembolia pulmonar de forma incidental, ¿no? Como este paciente que veis aquí de nuestro centro, donde paciente que venía a hacer una resonancia por ablación de venas pulmonares, donde se ven aquí eh, trombos en ambas arterias pulmonares y donde el corazón, que podemos estudiar muy bien por eso, tiene dilatación de las cavidades derecha y un abombamiento del septo, ¿no? Por lo tanto, diagnóstico incidental es probable. Hay que conocer bien la técnica, hay que saber que hay secuencias que se adquieren como estas sin sincronización cardíaca que pueden dar imágenes falsas, ¿no? Artefactos en el interior de los vasos de tromboembolia pulmonar y que la tenemos siempre que corroborar con la secuencia cines, ¿no? Donde estos artefactos pueden ser menores y con la secuencia con contraste, tanto que sean precoz como tardía. ¿Y dónde lo podemos utilizar? Bueno, lo podemos utilizar en agudo raramente, por ejemplo, pacientes jóvenes como este, 19 años, que colabore bien, que tenga, decimos, una clínica compatible. Veis aquí un defecto de opacificación de la rama derecha, había también en la rama izquierda, y podemos ver bien el follow-up, ¿no? La resolución de estos trombos a nivel del pulmón. Pero realmente, más que por la patología vascular, lo que es muy importante, la resonancia, es la posibilidad de estudiar bien los efectos hemodinámicos del corazón. ¿Veis? Respecto al TAC, que ya lo podemos hacer, la podemos ver bien, en pacientes como este podemos ver muy bien lo que es la dilatación de las cavidades derecha, podemos cuantificar obviamente la fracción de eyección y los volúmenes y podemos ver si esta, decimos, dilatación ya ha creado daños, ¿no? Fibróticos sobre el parénquima, sobre el miocardio, ¿no? En particular en la zona de anclaje del septo, tanto en secuencias de mapeo, ¿no? T1, tanto en secuencias de realce tardío como en este caso. ¿Veis? Aquí hay zonas de fibrosis típica. Y luego hay técnicas que se están desarrollando, que no utilizamos mucho en la práctica diaria, pero que son en estudio, que son la valoración del strain, ¿no? Miocárdico, las secuencias cines de la reso nos permiten valorar a posteriori lo que es la deformación del corazón, del miocardio, ¿no? Y que puede ser alterada, se puede modificar en caso de sobrecarga derecha y de TEP, por lo tanto podemos valorar cómo está el paciente después, previamente y después del tratamiento, y otros también datos se pueden hoy en día analizar con la secuencia de FortiFlow que permiten una valoración volumétrica del flujo tanto vascular como intracavitario. Por tanto, para acabar, recordar que decimos el tromboembolismo pulmonar es una patología grave y que el radiólogo juega un papel muy importante, un papel clave, ¿no? En el diagnóstico y en el manejo. Y que, como habéis visto, todas estas técnicas de las cuales hemos hablado tienen limitaciones y ventajas. Hay que saberla encajar, obviamente, en base a la disponibilidad que tenemos en nuestro centro, pero saber los aportes, las limitaciones de todas estas pruebas, ¿no? Y remarcar importante
a nivel diagnóstico, a nivel de manejo del paciente, el papel clave, ¿no?, del TAC, que hoy ha evolucionado mucho y en particular con el TAC espectral. Esto era un poco todo lo que os quería enseñar en esta sesión. Muchísimas gracias.